Una pregunta rápida quiero hacerles, hermanos. ¿Cuál es la reacción que usted tiene cuando se ve ante una realidad que usted no puede controlar? ¿O cómo usted reacciona cuando está en medio de alguna necesidad? De cualquier tipo, no solamente de carácter financiero o de carácter de salud. Pero ¿qué usted hace cuando la impotencia de no poder hacer algo golpea la puerta de tu corazón y más aún desafía tu fe? ¿Qué tú haces cuando tú ves que no hay nada que tú puedas hacer en tus propias fuerzas? ¿Cuál es la reacción de tu corazón? ¿Cómo tú actúas cuando te sientes impotente al saber que no hay nada que tú humanamente puedas hacer para cambiar un escenario particular? Déjame decirte que hay miles de historias a través de la historia de la iglesia y hombres y mujeres que en medio de situaciones así nos han dejado testimonio, no solamente lo que vemos en las escrituras, pero hay un testimonio interesante que conocí a través de unos muñequitos que se llaman Torchlighter en inglés o Héroes de la Fe. Están gratis en YouTube y básicamente son microbiografías de hombres y mujeres de Dios que en algún momento tuvieron que pasar alguna dificultad en sus vidas y cómo Dios le ayudó en medio de su dificultad a creer. Y una de ellas es la historia de George Mueller. No sé si usted conoce de George Mueller, pero él nació en Alemania en el año 1805, no se llamaba Alemania en ese momento, y murió en Inglaterra. Pero Mueller fue un evangelista, fue un pastor y sobre todo fue director de un orfanato en Bristol, eso es en Alemania, en Ashlydown. Y él en este orfanato le daba techo, educación, comida a niños. Él empezó incluso con un grupo muy pequeño de niños, pero llegó a crecer a tal punto que a través de todo su ministerio él atendió a más de 10,000 niños y niñas huérfanos que vivieron en una época de mucha escasez, de mucha necesidad. Cientos de niños dependían diariamente del ministerio de George Mueller. Y hay una historia interesante que sucede, es que una mañana George Mueller tenía a los niños sentados, cientos de niños sentados para proveerle un desayuno, pero George Mueller no tenía el desayuno. Imagínese, estos niños hambrientos, acostumbrados a ir diariamente a recibir el pan, y de repente se ve en un momento donde los niños no saben lo que está pasando, pero George Mueller sí, los organizadores y los que corrían este negocio. Usted la puede ver esa historia, como le dije, está en Torchlighter o Héroes de la Fe. No podían proveer para ellos en ese día y estaban listos para comer, pero no había comida. ¿Qué usted hace en un momento así? Probablemente usted le ha pasado con sus hijos o con algún momento en alguna etapa de su vida, o quizás usted con sus padres vivieron una etapa parecida. Pero la historia de Mueller, que es verídica, Mueller oró y no oró como quien está manipulando a Dios, sino como alguien que dependía de Dios. Y milagrosamente, en ese momento, luego de que él termina de orar, llegó el panadero de la ciudad trayendo un cargamento de pan. Llegó el lechero de la ciudad y llevó un cargamento de leche. Y en ese momento los niños pudieron recibir el desayuno de ese día. Humanamente no había solución ni esperanza, pero George Mueller había confiado en el Dios que es proveedor y sustentador de todas las cosas. Oró confiando que Dios podía proveer. La historia de Mueller, de alguna manera u otra, nos recuerda que una vez más la tendencia natural nuestra del hombre es creernos que somos autosuficientes y que somos independientes de Dios. Y dependemos de todo menos de Dios en momentos de necesidad. En ocasiones nosotros confiamos más en nosotros que en Dios. Confiamos más en nuestros recursos que en el Dios que nos dio los recursos. Y el texto de hoy de Juan capítulo 6, la multiplicación de los panes y los peces,
una vez más quieren recordarnos quién es nuestro proveedor. Déjame poner el capítulo 6 en contexto por si usted nos visita por primera vez, porque la semana pasada nosotros vimos cómo el testimonio de Jesús venía amparado por el testimonio del Padre, venía amparado por las Escrituras, venía amparado incluso por el cumplimiento de la palabra que se daba en Jesús, el Cristo, y más aún venía amparado por Moisés mismo. No sé si usted recuerda los últimos versículos de la semana pasada, donde él dice, Jesús le dice, no piensen que yo los acusaré delante del Padre, el que los acusa es Moisés, en quienes ustedes han puesto su esperanza. Y le dice, porque si creyeran en Moisés, creerían también en mí, porque Moisés escribió de mí. En ese contexto ahora sucede un sinnúmero de cosas interesantes en todo el capítulo 6 que pareciera que Juan de manera intencional quiere traernos aquí a Jesús y mostrarlo en medio de una serie de eventos que sucedieron como superior a Moisés. De hecho, yo le invito a que usted lea el capítulo 6 pensando en Moisés, lo que Moisés hizo. Todo lo que sucede aquí, sucede en la época de Pascua. Usted sabe que la liberación del pueblo de Israel es el nacimiento de la Pascua. Sucede la multiplicación de panes. Recuerde que Moisés oró y Dios proveyó maná del cielo. Y este lenguaje usted lo va a ver. Luego la semana que viene usted va a ver cómo Jesús anda sobre el mar. Usted va a ver cómo Moisés, Dios lo usa para abrir el mar, partir el mar en dos. Pero esa es una perspectiva que quiero darle mientras navegamos por todo el capítulo 6 en las próximas semanas. Sin embargo, el texto de hoy de manera particular, luego de que Moisés es presentado como un testigo acerca de Jesús, ahora para mostrarnos a un Jesús superior a Moisés y más aún a Jesús como el proveedor. De hecho, ese es el título del sermón de hoy, Jesús nuestro proveedor. Pero este milagro que sucede de los panes y los peces es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. De hecho, déjeme decirle algo. Los grandes defensores de la veracidad de las Escrituras usan este milagro para señalar cómo hay 4 testigos apuntando a un hecho sobrenatural. Y cómo 4 testigos, los 4 evangelios, hablan del milagro y cada uno le da un toque diferente. No contradice los acontecimientos, pero algunos añaden que era un lugar desierto con hierba, otro con hierba verde, otros hacen un énfasis de quienes distribuían los alimentos, otros, y te dice y te valida cómo la historia en sí misma es verídica. Ahora, mi pregunta es, ¿qué nos enseña el milagro de los panes y los peces? ¿Qué nos enseña? ¿Qué habla acerca de nuestra fe? ¿Qué dice acerca de Jesús? Como yo dije, es muy claro que aquí Juan nos quiere presentar a Jesús como nuestro proveedor, pero un proveedor mayor que Moisés. Todo el lenguaje que hay aquí es como un paralelo de alguna manera. Déjame resumirlo todo en esta idea. Jesús se revela como el proveedor suficiente en quienes sus discípulos, nosotros, debemos de confiar. Esa es la idea. Y yo creo que el texto de hoy busca justamente animarnos a creer, animarnos a confiar. Y todo esto, claro, va en perfecta consistencia con el propósito del Evangelio, que es: estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, y al creer en Él tengamos vida eterna. Ahora, ¿cómo este texto va a fortalecer esta fe que Juan quiere animarnos a través de todo el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cómo quiere animarnos a creer en Él como nuestro proveedor? Quiero sugerirles 3 maneras como el texto nos quiere animar. Primero, como orábamos, debemos de reconocer nuestra insuficiencia. ¿Usted escuchó la oración? El mayor enemigo de nuestra fe es creernos suficientes. Anótelo. El mayor enemigo de tu fe siempre es tu autosuficiencia. No es nuevo. Eso fue lo que pasó en Edén. Satanás, cuando tienta, le dice: pero si tú comes, tú vas igual a Dios. Ya tú no vas a necesitar a Dios. Así que lo primero que quiero exhortarte es a reconocer tu insuficiencia, tu limitación, tu dependencia. Lo segundo, quiero recomendarte también
a confiar en Él como nuestro proveedor. No es suficiente solamente reconocer nuestra insuficiencia, sino también que tenemos que mirar hacia arriba y ver que Él es nuestro proveedor. Y finalmente, yo diría, y como lo he dicho al principio de la serie, necesitamos tener un entendimiento correcto de quién es Jesús. Yo lo dije al principio de la serie porque Juan, si hay algo que Juan quiere dejar claro, es que nosotros tengamos una idea pulida de quién es Cristo. Porque si usted y yo no tenemos una idea pulida de quién es Cristo y Jesús, no solamente vamos a terminar creyendo en otro Dios, podemos terminar creyendo más en nosotros mismos. Y podemos terminar adorando a otro Dios, o peor aún, viviendo una fe diferente a la que Dios espera que nosotros vivamos. Y por eso la grandeza de este evangelio, de levantar a Jesús como Dios encarnado. En el capítulo 1 vimos, y ahora como nuestro proveedor y nuestro sustentador. Así que vamos sobre la primera recomendación, reconocer nuestra insuficiencia. Después de esto, versículo 1 al 9. Después de esto, ¿qué es esto? Lo que leímos en los versículos anteriores del capítulo 5. Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Uno de los evangelios dijo que Él sanó a muchos enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud venía hacia Él, le dijo a Felipe, mire qué interesante este diálogo. ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Una pregunta interesante. Jesús decía esto, dice el versículo 6, porque Él sabía lo que iba a hacer, pero Él quería probarlo. Qué interesante que Jesús quiere probar la fe de sus discípulos. Felipe les respondió, bueno, Señor, 200 denarios de pan no le bastaría para que cada uno reciba un pedazo de pan, ¿verdad? No lo dice, pero un pedazo de pan. Y uno de sus discípulos, Andrés, que era pescador, hermano de Simón, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto para tantos? Y yo no sé si usted puede ver, pero hay 2 realidades en estos 2 discípulos. Y es que ellos reconocen que lo que ellos puedan hacer es insuficiente. Más aún, yo lo noto a ellos medios escépticos. Aquí nosotros vemos cómo Juan primero quiere contextualizar este milagro, dándonos evidencias del lugar, el mar de Galilea, en la fecha particular de la Pascua, en un monte. Mateo, como yo dije, la versión de Mateo de este milagro dice que Jesús vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos, sanó a los enfermos. Marcos dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces todo esto enriquece el diálogo de alguna manera. Y era un tiempo interesante porque, como yo dije, la connotación que el lector de este evangelio va a tener inmediatamente, quizás usted y yo no lo conectamos así, pero el lector inicial lo va a conectar justamente con el milagro del maná, porque había mucha gente. De hecho, aquí dice que habían 5,000, los otros evangelios dicen explícitamente sin contar a las mujeres y a los niños. Y si nosotros tomamos el patrón histórico de que las mujeres son más activas y participan más fieles, por ejemplo, en la reunión de mujeres de Eclesía vienen 60 mujeres, la reunión de hombres vienen 22. Es como que, imagínense que ese ha sido un patrón que uno ha visto en la iglesia por muchos años, por lo cual animamos a los hombres a participar. Pero si había 5,000 hombres, más mujeres, más niños, los estudiosos dicen que probablemente estamos hablando de 15 a 20,000 personas, un estadio completo, lleno de personas. Y ahora mire lo que Jesús hace. Lo que Jesús hace aquí, dice Juan, es probar la fe de Felipe, probar la fe de sus discípulos. Y usted se preguntará, ¿por qué Jesús quiere probar la fe? Déjame decirle 2 grandes verdades por las cuales yo pienso que el Señor, no solamente a estos discípulos, sino a nosotros prueba nuestra fe, poniéndonos en circunstancias inclusive o de escasez o de enfermedad o atravesar por valle de sombra de muerte, por cualquier tipo de crisis.
Yo diría que hay dos grandes beneficios de que nuestra fe sea probada. Una, nos hace consciente de nuestra dependencia de Dios. Se torna hacia arriba inmediatamente. Cuando usted se ve en la insuficiencia y en la limitación y en la impotencia, lo que usted hace, mira hacia el cielo. Hasta el ateo que no cree, cuando ve que el avión se va a caer, dice, ay Dios mío. Y yo diría que una de las razones que Jesús prueba esa fe es justamente para voltearlos a ellos a ver su grandeza. Pero lo otro también es que nuestra fe, cuando es probada, afirma nuestros pasos en el caminar del Señor. Déjeme decirle, en algún momento todos, sin excepción, nos vamos a ver en situaciones donde nuestra fe de una manera u otra o ha sido ya probada. Cuando decimos que ha sido probada es que muestra esta dependencia que nosotros tenemos del Señor en momentos de impotencia. Ahora, ¿no le llama también la atención que estos son dos discípulos que ya Juan ha hecho mención? Usted recuerda en el capítulo 1 cómo estos son los mismos dos discípulos que ya tenían de alguna manera una idea de quién era Jesús. ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Felipe? Bueno, si usted se va al capítulo 1, usted recordará que Andrés fue uno de los discípulos de ¿quién? De Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Y dice que habían dos discípulos, uno de ellos era Andrés. ¿Y qué hace Andrés desde el momento en que decide dejar a Juan y seguir a Jesús? ¿A quién busca? A su hermano Simón Pedro. Andrés era pescador y fue discípulo de Jesús. ¿Y qué hace Andrés cuando ve a Pedro? ¿Qué le dice? Pedro, Simón, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Ok, muy buena declaración. Ahora Jesús está probando su fe. La segunda persona que aparece en esta historia, que también aparece inmediatamente después de Andrés, es Felipe. A diferencia de Andrés, Felipe Jesús llama a Felipe. Y ve a Felipe cuando iba saliendo de Galilea y le dice, sígueme. Felipe lo sigue. Pero ¿qué hace Felipe cuando escucha a Jesús? Lo primero que hace, al igual que Andrés, es compartir la verdad de que ha encontrado a alguien. ¿Y a quién busca Felipe? A Natanael. Búsquelo en el capítulo 1. ¿Y qué le dice Felipe a Natanael? Natanael, hemos encontrado a aquel del que habló Moisés. ¿Ok? ¿Estás correcto? Ahora la fe de Felipe también está siendo probada. Porque no es suficiente, hermanos, tener una correcta declaración de quién es Jesús. Usted puede tener una correcta declaración de quién es Jesús, pero asegúrese de que también usted tenga una fe correcta a la luz de su declaración. Por eso digo que la intención de Jesús probar la fe de esto era ir justamente a afirmar si lo que ellos decían iba a ser coherente con lo que ellos creían. Y Cristo no prueba la fe porque ignore la respuesta. El texto dice que Él sabía. Cristo no prueba la fe porque Él ignora la necesidad. Todo lo contrario, Jesús sabía la necesidad. La realidad es que Él prueba la fe porque nosotros, escuche bien, necesitamos ver nuestra necesidad de Él. Cuando nosotros nos vemos en situaciones de impotencia, insuficiente, nos damos cuenta de que somos insuficientes, ¿qué nosotros estamos dándonos cuenta? ¿A cuál conclusión llegamos? ¡Wow! Yo necesito del Señor. Yo no puedo con esto. Yo no sé cómo manejar esta situación. No sé cómo responderle a mi hijo. No sé cómo lidiar con esta escasez económica. No sé cómo lidiar con esta enfermedad. Ni los médicos saben. Y ahí nosotros nos topamos con la realidad de que somos insuficientes. Por eso le decía al principio, el mayor enemigo de la fe es el creernos que somos suficientes. En cualquier escenario, en su trabajo, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como creyente. No, no somos. Y me encanta que Jesús busca justamente probando su fe, mostrarle a sus discípulos sus limitaciones. ¿Y qué hacen ellos? Señores, como todos nosotros, usar el razonamiento humano.
Y no está mal de que razonemos. De hecho, nuestra fe es una fe verificable, razonable, ha soportado críticas por la historia de la iglesia. Hubo un movimiento que se llamaba crítica textual que se levantó en Alemania atacando la veracidad de la escritura. Y mire, y la Biblia sigue igual, la fe sigue igual. No hay problema con razonar la fe. El problema es cuando nosotros nos hacemos dependientes de nuestro razonamiento para creer. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Felipe dice, bueno, Jesús le pregunta dónde debemos de comprar pan. Y Felipe hace un cálculo rápido y dice, mira, no hay suficiente denario. Mira, 200 denarios de pan no dan para que la gente toque ni siquiera un pedazo. 200 denarios, según los historiadores y los investigadores y los estudiosos del Nuevo Testamento, equivalen como a 8 meses de salario. Y él le está diciendo, Felipe, en su razonamiento humano, le dice, mira, ni 8 meses de salario dan para que toquen de a pedazo de pan. Ni de eso. Ok, Felipe, entiendo. Así que Andrés ve la situación y Andrés viene bien rápido y dice, bueno, otro razonamiento lógico. ¿Qué tenemos? De hecho, hay uno de los evangelios, no fue que Andrés apareció de repente con los panes y los peces. Usted tiene que leer otro evangelio que dice que Jesús preguntó, ¿cuántos panes y peces hay? Y parece que Andrés salió a buscar y encontró a un niño que había hecho provisión y que aparentemente no era como los hijos míos que comen varias veces al día. Ese niño había hecho una reserva y ahí tenía 5 panes y 2 peces. Así que Andrés viene con su razonamiento también. Le dice, mire Señor, esto es lo que tenemos. ¿Y qué dice Andrés? Hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero aquí está la pregunta y la manifestación de su insuficiencia y a la vez de su incredulidad. ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Usted no ha escuchado? ¿A usted no le ha pasado que de repente usted hace comida? Sucede en los hispanos, eso nada más sucede en la cultura hispana. Usted hace comida y empieza a llegar gente. Y usted dice, bueno, Señor, necesitamos un milagro aquí que tú multipliques. Y si usted está haciendo un caldo, no hay problema, porque usted le echa agua y lo rinde. Pero cuando están contados así, no sé si a usted le ha pasado, que usted dice, no, yo no tengo hambre. Usted el dueño de la casa dice, no quiero comer, pero a ver si todo el mundo come primero. Así que el razonamiento de Andrés también es un razonamiento lógico, práctico, era lo que él tenía en sus manos. Pero Jesús está probando la fe. Entonces, por un lado tenemos a Felipe con su lógica humana, ni 200 denarios darían. Y por otro lado tenemos Felipe luego de hacer sus cálculos matemáticos y financieros, lógicos. Y por otro lado entonces tenemos a Andrés con su resultado y su respuesta pragmática. Bueno, Señor, aquí lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces no dan ni para el mismo muchacho. Ahora, ambos llegan a una misma conclusión. Humanamente es imposible. Humanamente hay limitaciones. Humanamente no podemos resolver el problema. En otras palabras, humanamente no hay solución. Insuficiencia. Pero hermanos, lee el texto, léalo, lee el versículo 6. Pero Jesús decía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que él iba a hacer. Yo no sé si usted está viendo claramente cómo esto de alguna manera busca apuntar a Jesús por encima de cualquier insuficiencia, limitación y necesidad. Yo no sé si usted está viendo cómo el texto nos quiere ayudar a empezar a ver más por encima del sol que por debajo del sol. A empezar a confiar más en Él que en nuestro propio incluso razonamiento. Y como dije, no es que anule el razonamiento, porque el razonamiento es necesario. Esta es una fe razonable, de hecho. Pero Jesús está probando su fe. Jesús está probando su confianza. Jesús está probando la confianza y la fe, mostrándoles a ellos su insuficiencia y su impotencia y su incapacidad. Hermanos, si eso no ha cambiado, déjeme decirle,
Dios nos pone en situaciones donde nosotros nos vemos y nos damos cuenta que somos insuficientes, incapaces, impotentes. Y gloria a Dios por eso. Hermano, si usted ha llegado a un punto donde usted se da cuenta y dice, no puedo, gloria a Dios, mire hacia arriba, porque hay uno que puede. Cuando usted se ve en la impotencia de poder responder, o quizás a la impotencia de poder proveer, qué bueno, porque hay uno que puede. En una ocasión, nosotros nos habíamos mudado en Santo Domingo de la capital a una ciudad a estudiar por un año. Ahí hice una primera maestría en estudios teológicos. Así que cuando regresamos nos vemos, Bex y yo, Josué de 3 años, Samuel recién nacido, sin ningún tipo de recursos. No tenía trabajo, incluso acepté un trabajo como profesor en una escuela de niños ricos para enseñarle Biblia, hermano. Yo creo que esa fue la prueba de mi fe. No hay peor cosa que enseñarle Biblia a niños incrédulos, ricos. Yo llegaba a mi casa con una migraña y hubo una ocasión donde Samuel, recién nacido, meses, tiene una congestión, está enfermito. Ese salario me daba apenas para cubrir el pago del alquiler del apartamento. Y yo le dije, y Bexy me dice, Moisés, yo voy a salir a la escuela temprano, Samuel cargado en sus brazos, necesitamos comprar medicina. Me dice, sí, ¿y cuánto es? 2,000 pesos más o menos, vienen siendo casi $50, 40 y pico de dólares. Digo yo sabiendo que no tengo, no 2,000, no tengo nada. Lo único que le digo, vamos a orar. Eso no necesariamente le cayó a ella como música a su oído. Escuche el testimonio de ella para que vea. Así que Bexy se queda en la casa, oramos, yo me voy a la escuela a enseñar y Bexy en ese momento entonces empieza a ver uno de los programas de Aviva Nuestros Corazones donde Nancy Mancio estaba diciendo, si usted no ha leído su Biblia en este momento, cierre este episodio y vaya primero a su Biblia, vaya primero a la Biblia antes de ver este episodio. Así que Bexy obedeció, apagó el podcast, abre su Biblia y va a Romanos capítulo 8. El texto donde dice, si Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? En ese mismo momento, una señora que iba corriendo cerca, nosotros vivíamos en un complejo de aparcamiento donde había un parque cerca, toca la puerta. Bexy abre la puerta y la señora le dice literalmente, el Señor te mandó eso, 2,000 pesos, justamente para comprar la medicina. La señora se fue, pero doña, hermana, señora, no, el Señor te mandó eso. Cuando uno se ve en momentos de escasez, y probablemente usted tiene tantos testimonios como esos, no nos queda otra cosa que ver nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia y clamar al único que es suficiente. Y yo creo que de la única manera que nosotros vamos a poder ver a Jesús verdaderamente como nuestro proveedor es reconociendo nuestra insuficiencia. ¿Usted sabe cuál es el problema? Y sobre todo en esta cultura americana. Es que nosotros creemos que todo lo que tenemos ha sido el resultado de nuestro propio trabajo. Y sí lo es. Pero tu trabajo ha sido el resultado de Dios haberte dado la salud, el talento, la gracia y haberte puesto donde tú tienes para tener lo que tú tienes. Pero nosotros confiamos más en nosotros, confiamos más en nuestros recursos, confiamos más en lo que tenemos y cuando Dios en su gracia nos remueve eso, es que nos damos cuenta cuán insuficientes somos. La pregunta, a mí me encanta cómo el Señor ahora para responder cambia el escenario y le dice, hagan que la gente se siente. Ahora Él toma control sobre el asunto y no solamente le va a mostrar a ellos, le ha mostrado cuál es su necesidad, no solamente le ha mostrado su necesidad para que ellos vean sus limitaciones, su insuficiencia, su necesidad de Él,
sino también para que crezcan en su dependencia de Él, hermanos. Hermanos, bendita insuficiencia, bendita escasez cuando nos llega. Nos hace más dependientes de Él. ¿Cómo usted reacciona a la escasez y a la insuficiencia? ¿Cómo? ¿Quejándose? ¿Con falta de contentamiento? Hermano, hermana, si usted es un hermano en Cristo y usted está quejándose y tiene falta de contentamiento, mire, este sermón es para usted y para mí, porque probablemente usted no confía lo suficiente en Él. La queja y la falta de contentamiento es la mayor evidencia de un corazón que no ha entendido que todo lo que tiene es gracia. Es por gracia. Más adelante en el capítulo 15, lo veremos en algunos meses, Jesús va a decirnos y a recordarnos: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ustedes apartados de mí, nada van a poder hacer. Él no lo va a recordar en el capítulo 15, pero ahora Él quiere mostrarnos, quiere ayudarnos a reconocer nuestra insuficiencia para que podamos entonces crecer en nuestra dependencia. Hermanos, así que ore hoy para que Dios lo haga más dependiente de Él que de usted. Y déjeme decirle, como le dije anteriormente, a veces nosotros confiamos más en nosotros mismos y ahora el Señor nos va a mostrar, y esto es lo segundo que quiero animarte, es a confiar en Él como nuestro proveedor. Versículo 10 al 13, hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Hagan que la gente se siente. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron, y el número de los hombres era de unos 5,000. Mire lo que hace Jesús, a cargo. Jesús está a cargo de todo el proceso. Jesús tomó los panes, habiendo dado gracia, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que querían. Y cuando se saciaron, subrayen, saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿No le encanta la manera como Jesús dice: hagan que la gente se siente? El escenario requiere que nosotros estemos tranquilos. Así como la insuficiencia muchas veces no nos ayuda a creer, nuestra suficiencia no nos ayuda a creer, así veces nuestro activismo no nos ayuda a verlo a Él como proveedor. Y queremos estar de aquí para allá, y de aquí para allá, y resolviendo aquí, y resolviendo allá. Hagan que se sienten tranquilos. El hombre solo va a poder ver a Dios como proveedor cuando está tranquilo y confiado para recibir de la mano de su Dios. Nadie que está continuamente buscando la manera. Sí, yo creo en Dios, y somos como ateos part-time. ¿Usted conoce los ateos part-time? El ateo part-time es el que dice que cree en Dios, pero a la hora de confiar no confía en Dios. Le dice: Señor, yo me encargo de esto y yo lo puedo hacer mucho mejor. Nuestra falta de fe, hermanos, se ve cuando no nos rendimos para verlo a Él obrar. Nos pasa a todos, nos pasa a todas. El esposo que quiere que sus hijos se conviertan, o la esposa que quiere que su esposo se convierta y no quiere dejar que Dios obre, quiere ser el Espíritu de Dios. O a veces en medio de la escasez hay momentos donde Dios sencillamente te está diciendo: hey, siéntate, descansa, confía. Y Jesús empieza a dirigir todo el proceso para manifestar su grandeza y su superioridad sobre Moisés y cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, hermanos. En otras palabras, ahora ellos están viendo al profeta que Jesús dijo que iba a venir después de él. Moisés dijo que este profeta iba a venir después de él, y Jesús es ese profeta. Y ahora Jesús da instrucciones muy claras. Mire cómo Él se muestra superior, da instrucciones muy claras. Ellos obedecen, ellos no resisten. Gloria a Dios por eso. Usted se imagina que los discípulos hubiesen dicho: Jesús, está bien, le vamos a decir que se siente, pero vamos a mandar a Andrea a pescar.
y ora para que tú allá hagas una pesca milagrosa, entonces traigamos todos los peces. No, siéntense. Marcos dice que estaban organizados en grupos de 150 personas, el Evangelio de Marcos. Y dice que estaban sentados en estos grupos y que Mateo indica que el número, como yo le dije, no incluía mujeres y niños. Así que estamos hablando de 20,000 personas, piensen en un estadio lleno. ¿Y qué hace Jesús? Toma el almuerzo, versículo 11, toma los panes, habiendo dado gracias, los partió a los que estaban sentados, Usted se imagina que había uno ahí que estaba de rebelde y dice, no, yo no me voy a sentar, yo me voy a quedar aquí parado. Bueno, ¿usted está sentado o está parado? Usted está sentado, usted le toca pan. El que no está sentado no le toca de nada. No, eso es una manera de Juan decirnos que le repartió a los que estaban sentados, a los obedientes. Y lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que querían. Impresionante cómo Jesús ahora se muestra como el Dios creador, porque de esto comienza a crear y a multiplicar. Y solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios puede tomar lo poco y convertirlo en mucho. Más aún, solamente Dios puede proveer en abundancia en medio de la escasez y la necesidad. Mira el versículo 11. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, ahora recojan. No sé si usted ve aquí una enseñanza de mayordomía también. ¿Usted lo ve? Eso no es de que, ¿qué vamos a hacer con lo que sobró? No, vamos a administrar bien los recursos también. Pero déjeme decirle algo. Hay algunos que entienden que Jesús con esto estaba no solamente colocándose superior a Moisés, sino también superior a Eliseo y consecuentemente a Elías. En Segunda de Reyes hay una historia muy similar y un lenguaje muy particular, donde Eliseo llega a un lugar y había más de 100 personas y no había pan. Y mire lo que sucede, versículo 42 de Segunda de Reyes en el capítulo 4, y creo que está en pantalla. Y vino un hombre de Baal Silisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y dijo, dáselo a la gente para que coma. Y su sirviente le dijo, una respuesta muy parecida a la que dijo Felipe y Andrés. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Él les respondió, dáselo a la gente para que coma, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra de Dios. Siempre ha sido así. En la manifestación de Dios para sustentarnos siempre va a ser en abundancia. Ahora, déjeme decirle algo. Y es bueno que usted sepa. Dios está comprometido con ser nuestro sustentador en nuestras necesidades básicas, no en nuestros caprichos. Dios está comprometido con sostenernos y darnos el pan nuestro de cada día, no el restaurante de última precio cada día. Si usted puede dárselo, gloria a Dios el que puede. Pero no se siente insatisfecho si lo que hay en su casa es el pan diario y no el restaurante que usted quiere ir el fin de semana y no puede. Aquí Jesús es presentado como superior a Moisés, Elías, Eliseo, y toda comida que ahora Jesús está dando, una vez más, es una respuesta a un Dios que es proveedor. Dios es el Dios proveedor. Toda comida, toda bebida que proviene a nuestra mesa es de Dios. Y Jesús aquí está haciéndose una vez más igual al Padre, trayéndole el pan a esta gente. ¿No es en Mateo 6 que Jesús dice, Padre nuestro, danos el pan cada día? Y ahora Jesús está justamente porque por lo que Él nos dijo anteriormente en el capítulo 5. En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta si no lo ve hacer del Padre. Él sabe que el Padre es proveedor, el Hijo también es proveedor. Y aquí Jesús está mostrando como el Padre. Pero recuerde que este milagro no queda aquí. Este milagro va a detonar en las próximas semanas. Porque esta gente sigue solamente viendo el pan físico como la mayor provisión. Y Jesús en próximas semanas nos va a decir que hay una provisión mayor.
Así que la provisión de alimento para vida física, como Jesús está dándole aquí, en sí misma es una manifestación de Él como proveedor. Déjeme decirle algo. Es algo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto, proveer. Es algo que Jesús hizo con la multitud, a más de 20,000 probablemente. Y es algo que Dios hace todos los días, a darnos el pan nuestro de cada día. Sobre todo viviendo en este país, yo creo que Él nos da en abundancia. Y aún si usted habla con los hermanos de Cuba que viven aquí, hable con ellos, invítelo a su casa. Y dígale y pregúntele cómo se siente cada vez que usted bota comida en su casa. Siéntelo. Yo creo que aquí hay múltiples enseñanzas que Dios nos quiere dar. No solamente reconocer que cuando usted se siente, ahorita más tarde, algunos que tienen la comida ya en la mente, cuando usted se lleve ese bocado, el primer bocado a su boca, dele gracias a Dios porque es el pan nuestro de cada día. ¿Cómo Dios lo proveyó? Probablemente alguien te invitó, probablemente tú trabajaste y compraste, probablemente tú tienes un gift card y vas a ir a un lugar. Cualquier medio que Dios haya usado, cuando tú te lleves el pan a la boca, recuerda que Dios te lo dio. Y Jesús aquí se está mostrando como el Dios que provee para las necesidades básicas. Y más aún, un llamado a la buena mayordomía. Versículo 12. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Hermano, yo creo que en esta cultura nos cae bien una reflexión de mayordomía de este tipo. Pero nosotros somos muy rápidos desperdiciando comida. Y peor aún, hermano, déjeme darle una aplicación de crianza. Nosotros hemos malcriado a nuestros hijos que le preguntamos, ¿qué es lo que tú quieres comer hoy? Ah, no, yo no quiero pollo. Yo lo que quiero es pancake. De verdad. Hermano, usted está criando una gente con insatisfacciones desde temprano. Lo que hay es pollo, mi hijo. Ah, pues yo no quiero. Ah, pues no coma. Te va a dar hambre ahorita en 1 hora, 2 horas. Y aquí te va a estar esperando el pollo igualito. Recojan, a mí me marcó esa palabra. Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Nuestro Dios es un Dios que le preocupa cómo administramos lo excedente. Cocine lo necesario, comparta y trate de que no se pierda nada. Hermanos, Jesús es nuestro proveedor y es lo que Juan está apuntando aquí. Es el Dios en quien podemos confiar para la provisión de nuestras necesidades. Deje de confiar más en usted. El trabajo que usted tiene se lo dio el Señor. El negocio que usted tiene se lo dio el Señor. Y el día que el Señor se lo quiera quitar, adivine qué. Se lo quita. ¿Por qué? Porque el Señor quiere recordarnos que no somos autosuficientes, que no somos independientes y que ese sentido de independencia que nosotros muchas veces sentimos, ese sentido de independencia no es más que el espíritu que vino como resultado a la caída del hombre que quería justamente la independencia de Dios. Como yo dije, hay veces que nosotros somos más dependientes de lo que tenemos en el banco. Señores, hay gente que le mortifica lo que tiene en el banco. Hay gente que le mortifica seriamente, que no duerme si hay una medida que afecta su cuenta bancaria. Hay gente que le mortifica incluso su salud o si está envejeciendo. Hay gente que le está preocupando que está envejeciendo. Hermano, hermana, mire, eso es irreversible. Hay gente que confía más en su salud, en su trabajo, en su plan de pensión. Hay gente que confía más en su razonamiento. Y dice, no, espérate, porque es que si yo no lo entiendo, entonces no lo creo. Y no estoy diciendo que no razones. Lo que te estoy diciendo es que tu razonamiento no puede ser superior al Dios que te creó y que tú no vas a poder comprender completamente, porque tú preguntarás, ¿y por qué Dios tiene que ponerme en alguna limitación, insuficiencia? Para que tú creas que tú no eres suficiente. Y para que tú veas que tú lo que eres una simple criatura dependiente. Y ahí gozarte en tu Señor. Déjeme decirle una
decisión que Bex y yo hemos tomado como matrimonio y que la hemos compartido en consejería, cuando nos vemos ante la encrucijada de cuál decisión tomar. Hay dos parámetros que nosotros tomamos. Uno, tomar siempre la decisión que más gloria le va a traer a Cristo. Y dos, tomar la decisión que siempre nos va a hacer más dependientes de Él, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque si la dependencia, si la decisión de hacernos más dependientes de Él, no solamente va a traer más gloria a Él, sino que continuamente nos va a recordar que Él es nuestro mayor tesoro. Aunque no nos guste, aunque nos incomode, aunque nos moleste, aunque nos duela, la decisión que te va a hacer más dependiente te va a ayudar a crecer más en tu amor y en tu atesoramiento a Él mismo. Así que recuerda, Él es tu sustentador. Él ve tu necesidad, Él ve tu capacidad, pero tú puedes tener capacidad y eso no necesariamente garantiza tu sustento. De hecho, tú puedes tener buenas estrategias y eso no garantiza tu sustento. ¿Cuánta gente con mucha capacidad y con mucha estrategia, como Felipe y Andrés? El sustento viene del sustentador y la invitación de hoy es a confiar más en Él como nuestro proveedor y nuestro sustentador. Y Juan finalmente también quiere ayudarnos a tener un correcto entendimiento de quién Él es. Yo diría que todo esto va entrelazado. Si no tenemos un correcto entendimiento de quién es Él, no creo que vamos a creer lo suficiente en los momentos de escasez y necesidad. Pero cuando nosotros tenemos un correcto entendimiento de quién es Él, su obra y lo que Él ha hecho y dónde nosotros nos encontramos, la necesidad de los momentos de impotencia, de escasez, de insuficiencia, de dependencia, nos van a ayudar a atesorarlo más a Él. Por eso es que el evangelio de la prosperidad es tan maldito. Es porque pone al hombre a atesorar más los bienes terrenales que al Dios que da los bienes terrenales. Por lo tanto, los momentos de escasez, muchas veces de tribulación, aflicción, prueba, lo que nos hacen es ver cuánto dependemos de Él. Y para eso necesitamos un entendimiento correcto de quién es Él. Miren lo que sucede en los versículos finales. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta, hermanos? El que Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Un profeta mayor vendrá y a este todos oirán. Mire ahora cómo la gente está conectando el milagro, el acontecimiento, las enseñanzas con este profeta que Moisés había dicho. Versículo 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Lo he dicho al principio y déjeme decirle, porque aquí aterrizamos el avión de este sermón, y déjeme decirle, lo dije al principio y lo estaremos repitiendo durante toda la serie. Si usted y yo no tenemos un correcto entendimiento de quién es Jesús, el Cristo, podemos terminar en un lugar fatal. Los musulmanes creen que Jesús es un profeta. Estos creían que Jesús era un profeta. Algunos ateos creen que Jesús fue una persona extraordinaria. Otros creen que Jesús fue una persona con superpoderes que desarrolló su nivel de energía. Déjeme decirle lo que Jesús atestigua de sí mismo, y vamos a ver la próxima semana, lo que Jesús hace y lo que se escribió acerca de Jesús dentro y fuera de la Biblia garantizan que Jesús era más que un profeta, más que un líder extraordinario. Y lo que está pasando aquí es justamente esto. Las personas han estado siguiendo a Jesús. Las personas han estado viendo los milagros de Jesús. Jesús, como dije en otro evangelio, dice que él sanó a muchos enfermos en este mismo encuentro. Y ellos lo que quieren es ponerlo como rey porque dijeron, pero el profeta puede ser nuestro rey. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Es que ellos están asociando la manifestación de poder con rey o con el profeta que Moisés había dicho. Sin embargo, ¿qué es lo que se esconde debajo? Es el deseo de usar a Jesús
para sus intereses personales. Usted lo va a ver una y otra vez. Una comprensión incorrecta de Jesús va a hacernos pensar que Jesús trabaja para mis intereses personales. Va a ponernos a nosotros en el centro y no a Cristo. Y esta gente llegaron a una conclusión correcta. ¿Es el profeta que ha de venir? Sí. ¿Puede ser rey? Sí. Pero no a tus intereses personales. ¿Por qué? Porque un entendimiento incorrecto de quién es Jesús nos llevará, escuche bien, a una actitud incorrecta hacia Jesús. Lo voy a repetir. Un entendimiento incorrecto de quién es Jesús nos llevará a una actitud incorrecta de quién es Jesús. Versículo 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y hacerlo rey a la fuerza. Es una actitud completamente errónea lo que Jesús está señalando aquí. Tan errónea como su comprensión de quién Él era. Esto está completamente opuesto al corazón rendido, humilde, de rendición que debe de tener todo discípulo de Cristo. Aquí no es Jesús, que se haga tu voluntad. Aquí es, hey, vamos a hacer nuestra voluntad. Aquí no es Jesús, es a tu manera. No, es a mi manera. Ellos están trabajando y ven a Jesús para cumplir su propia agenda. No están sometidos ni rendidos a la agenda de Jesús. Ellos están trabajando para sus propios intereses, no para los intereses de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Se aparta de ellos. Jesús se retira. No porque Jesús no sea rey, sino porque no será el rey manipulado por los hombres, ni el rey que se va a rendir a los intereses particulares de cada uno de los hombres. Usted ve que usted puede tener una idea incluso correcta. Felipe dijo a Natanael, este es de quien habló Moisés. Andrés le dijo a Simón Pedro, este es el Cristo, el Mesías. Ellos, la multitud dijo, este es el profeta que venía, de Deuteronomio 18. Y aún así tener una actitud incorrecta. Dígame si esto es importante de considerar o no. Usted puede tener una alta apreciación de Jesús y no tener una actitud correcta hacia Jesús. Dígame si la multitud no se parece a nosotros, hermanos. Dígame si nosotros no queremos que Jesús sea lo que nosotros queremos. Dígame si usted y yo muchas veces no queremos que Jesús haga nuestra voluntad y queremos que Jesús sirva para nuestros propósitos. Probablemente cada uno de nosotros sabe por experiencia lo fácil que es desarrollar nuestras propias ideas, llevar a cabo nuestras propias ideas y quererlas espiritualizarlas y confundirlas con que esta es la voluntad de Dios. Lo hacemos continuamente. Así que nosotros somos como la multitud. Estas personas no quieren que Jesús haga o cumpla su plan, y es por una simple razón. Todavía no tienen un correcto entendimiento de quién es Él. Hermanos, cuidémonos. Cuidémonos de nosotros también querer tener un Jesús útil. Nos encanta un Jesús útil que arregle mi problema, que sane mi enfermedad, que arregle mi matrimonio, que bendiga nuestros planes. Y déjeme decirle, sí, Jesús hace todo eso. Pero usted no puede venir a Jesús por eso. Usted tiene que venir a Jesús porque usted está consciente de cuál es su mayor necesidad. De que Él no solamente es el proveedor del pan y el sustentador de todas las cosas, sino es el único que puede sostenerte para el día más terrible y difícil que tú vas a enfrentar a la hora de tu muerte. El Cristo verdadero, anótelo en algún lugar. El Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, no vino a este mundo para servirle a tus ídolos, a ninguno de los ídolos de tu corazón. Todo lo contrario, Él vino a destronar todos los ídolos para centrarse en el centro y ser el epicentro de tu corazón. Él viene a gobernar nuestro corazón, a darnos vida eterna, a reconciliarnos con el Padre y a hacernos sus hijos con Él.
Ahora usted entiende por qué Jesús es nuestro proveedor. Mi pregunta es, ¿ahora usted puede ver su necesidad de Él y dependencia de Él? ¿Usted puede estar consciente que en algún momento tu fe puede ser probada? ¿Usted puede darse cuenta de que Él es la fuente que sostiene este universo y en este universo a usted y a mí? Usted puede darse cuenta que Él es el que va a satisfacer abundantemente para todas tus necesidades. Pero también usted puede ver cómo Él rechaza y se aparta de aquellos que quieren usarlos, que quieren usarlo a Él como un medio para sus propios planes y sus propios proyectos. Así que la recomendación, iglesia, reconoce tu insuficiencia, órale al Señor que te ayude a ser más consciente de tu necesidad de Él. Dile, Señor, hazme consciente de lo necesitado que estoy de ti. Segundo, pídele al Señor que te ayude a verlo a Él y a creer que Él es tu proveedor y tu sustentador y que nada más gobierne es tu corazón. En momentos de abundancia, Él ha sido tu proveedor y en momentos de escasez, Él va a ser tu sustentador. Pero sobre todo, pídele al Señor que te dé ojos para ver al correcto Jesús. No es un profeta solamente, no es un hombre extraordinario, es Dios encarnado, el Hijo de Dios, que vino a reconciliarnos con el Padre para salvarnos, darnos vida eterna y hacernos sus hijos por la eternidad. Y si tú nos visitas hoy, tú estás aquí, déjame decirte, tu mayor necesidad no es trabajo, no es carro, no es que se regule tu estatus migratorio. Tu mayor necesidad no es una pareja, no es un esposo, no son hijos. Si tú nos visitas hoy aquí, déjame decirte, tu mayor necesidad es que Dios te dé un corazón rendido a Él. Es que Dios te dé los ojos para ver tu miseria espiritual y tu necesidad de Él para salvación y perdón de tus pecados. Esa es tu mayor necesidad. Y si tú viniste aquí hoy y tú crees que tú eres bueno porque no le has hecho mal a nadie, o tú crees que tú eres bueno porque tú has dado dinero y has ayudado a gente, o tú crees que eres bueno porque tú no pecaste de esta manera, no eres bueno. Tu mayor necesidad es la salvación de tu alma para la eternidad y la reconciliación que tú puedas tener con Dios. Y eso solamente es posible por la persona de Cristo, quien murió en la cruz para darnos salvación, perdón y vida eterna. Y Él demanda de ti lo mismo, arrepentimiento, creer y postrarte a Él, postrarte a Él. Y ese es el llamado y la aplicación para ti. Que creas que eres insuficiente, no puedes salvarte por ti mismo. Que creas que hay una provisión, Él es el proveedor. De manera que puedas tener un correcto entendimiento de quién es Él y le puedas adorar por toda la eternidad. Esa es nuestra invitación para ti. Esa es la aplicación que este sermón tiene para tu vida. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque esto se pone mejor. Más adelante Jesús va a reprender a esta misma multitud. Y Jesús ahora no solamente se va a mostrar como el proveedor más adelante del pan físico. Llegará un momento donde Jesús le va a decir, ustedes recibieron el maná del cielo, sus padres recibieron el maná del cielo, pero yo digo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y en algunas semanas, 1 o 2 semanas, Él va a decir, yo soy el pan de vida. El que come de este pan no tendrá hambre. Eso es lo que nos espera. Así que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga, que Dios nos ayude a creer.